Hola chicos. A ver. Bueno, hoy cambiamos de... No sé si me conocen personalmente así, pero tengo extensión tridimensional. No se preocupen que si van a ser ingenieros me van a conocer, no les queda otra porque doy también cálculo estructural 2, así que ahí me van a tener. Y probablemente otra materia más. No se preocupen. Che, si quieren mostrar cámaras, yo no tengo drama. Eh, Ahora, como ven, conseguí un pizarrón. A ver. Lo que sí no tengo más... no tengo otro monitor, así que bueno, vamos a intentar hacer lo que habíamos previsto la otra vez. Bueno, pongo a grabar, no sé si son 5 nomás, me habían dicho que iban a ser más. Si quieren esperamos un cachito y si no, bueno, ahí se sumó uno más de los chicos. ¿Qué es lo que de realizar? Bueno, que sean los ejercicios esos de, de flujo potencial. Los ejercicios de flujo potencial. Ah, capaz que hay muchos ruidos. A ver. Sí. Yo no soy, siempre me quejé de los profes que hacen, que, ¿cómo se llama? Que se ríen de las otras materias, pero la gente se recibe con control. No que sean pesadas, no que sean pesadas, que uno le tiene que dar prioridad a diferentes materias. Está bien, es lo que tiene que hacer. Ya sé, piensen que ustedes cursan, o sea, yo no quiero hacer el meme ese de los perritos, el perrito viejo y el perrito joven, pero yo cuando cursé eran si cursábamos 5 materias: mecanismos y elementos, teoría de control, aeronáutica general, fluidos y tecnología mecánica 1. Ese era el segundo semestre de tercero, que para ustedes es el segundo de tercero, ¿no? Esa es una gran diferencia. No por eso, porque para nosotros, ¿cómo se llama? Mecánica, aeronáutica general tenía una carga enorme y el profe era bastante áspero. Entonces, como que ya no están esos profes. Entonces, era o hacías fluidos o hacías aeronáutica general. Tenías que elegir. Pero así se puede. Yo saqué las dos ese año, así que no hay problema. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, más allá de eso, bueno, largo, porque si son ustedes, habían respondido 8 que podían hoy a la mañana. Tengo uno, 2, 3, 4, 5. Yo voy a apagar el chat porque así me puedo ver mejor. Ustedes cualquier cosa, háblenme si dicen algo. ¿Mm? Entonces, el problema que habíamos visto, igual que si me salgo de los... ponga a grabar. Ustedes creo que pueden poner a grabar, ¿eh? Bueno, a ver. Si hay ruidos de perros es porque no estoy en una ubicación tan privilegiada como la de ayer. Bueno, ¿se acuerdan? El problema que habíamos visto, yo tengo mis apuntes acá, era un sumidero. Era un sumidero más un vórtice, irrotacional. ¿Mm? Entonces, nosotros teníamos el sumidero que estaba chupando flujo, sería, yo digo así, estaría yéndose el flujo por este punto y el vórtice rotacional estaba girando. En este caso habíamos tomado un vórtice antihorario. Entonces, ¿qué
¿qué habíamos llegado? Habíamos llegado a armar la función potencial. La función potencial era una cosa que era Q sobre 2pi, que es la de la fuente, que es menos Q sobre 2pi logaritmo natural de R, más la del vórtice, que es gamma 2pi por θ. Siempre expresados en coordenadas cilíndricas. ¿Ven bien ahí? Yo porque lo veo al revés, entonces por ahí cualquier cosa coméntenme, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tenemos que sacar de esto? Primero, hacer las velocidades UR, U radial y U transversal, que yo le había llamado U tangencial, dije otra vez, es U transversal, me equivoqué. Para calcular UR, ¿qué hacíamos? Era la derivada de la función potencial con respecto a R. ¿Me estoy olvidando algo? No, está bien. Entonces, la derivada de esto con respecto a R, ¿qué va a ser? Este término se hace cero, porque no está R. Entonces nos queda esto. Entonces nos queda menos Q 2pi derivada del logaritmo natural de R, que es 1 sobre R. Y U transversal va a ser la derivada de la función potencial con respecto a θ, 1 sobre R. A ver si no me equivoco. No. Entonces, nuevamente lo que nos queda es este término, porque este otro no tiene θ, y nos queda gamma 2pi sobre R. Entonces, esas son las velocidades. Ok, ahora tenemos las velocidades. Lo que nos pedía el problema era encontrar las líneas de flujo. Entonces yo lo que les planteé la otra vez, que a ver si se ve por acá. Espérenme. Tengo un problema con el modem. Que para plantear las líneas de flujo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dr, el producto cruz, de dr por el vector velocidad, igualarlo a 0. Esta era la forma de construir las líneas de flujo. ¿Se acuerdan de eso? Creo que es capítulo 2. Díganme si no ven, si voy rápido, si voy lento, si cualquier cosa. Entonces, el vector de R es el vector de las derivadas, que tiene 3 componentes. Va a tener dr, R de θ, creo que era R de θ, sí, y 0, que sería el tercer componente, que sería en X. Y el dB, bueno, es el que estamos armando acá, con una que es 0. O sea, esto sería U θ, U R. Entonces, expresado esto, nosotros tenemos que armar el producto cruz, que el producto cruz es el versor R, θ, X por dr, R de θ, 0, y acá nos va a quedar UR, U θ, 0, igualado a 0. Entonces, para hacer el producto cruz, recuerden que era este por este menos este por este, porque estos dos son 0. Entonces nos queda U θ por dr menos este otro, UR, R por d θ. Esto es 0, entonces esto es igualado a 0. Ahora podemos reemplazarlo directamente. Con otro color. Ahora podemos reemplazar. Acá tenemos U θ. U θ era esto que habíamos puesto acá, o sea, gamma sobre 2pi, 1 sobre R. Y UR lo reemplazamos. UR era menos, entonces se convierte en más, Q 2pi por 1 sobre R, que el R va ahí, se me va el R y se me va el R. Entonces, con esto, nosotros para obtener las funciones, no sé si ven ahí, si estoy tapando, díganme. Paso acá. Entonces, lo que nosotros tenemos es resolver esta ecuación diferencial, que lo que podemos hacer es variables separables. Si se fijan, tenemos R de R de un lado y del otro lado tenemos de θ nomás. Entonces podemos hacer dr
sobre R, igualarlo a, como esto va estado positivo, pasa a negativo, a Q, 2pi que está y 2pi que está, los podemos cancelar, porque los despejamos o como quieran. Entonces nos queda Q sobre gamma de pi. ¿Mm? Vuelvo al negro. Entonces después tenemos que integrar esto. Integramos esto y obtenemos, o sea, hasta ahora es una integral indefinida. ¿Mm? Entonces, la integral de... ¿Cómo? Claro, logaritmo natural es lo mismo que hicimos donde estaba. Acá. Esto nos queda logaritmo natural de R y acá nos queda menos Q gamma beta. Más una constante porque es indefinida en este caso. ¿Mm? O de un lado o del otro. Claro. En realidad porque es una constante por otra constante sería otra constante. Entonces, después podemos despejar esto así. E a la menos Q gamma theta más una constante. ¿Mm? Que esto es lo mismo que decir, E de la constante es constante por menos Q gamma theta de R. Que esto era K, creo que dice el problema. Esto en la respuesta es K. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, sí. Preguntas, a ver si alguno dijo algo por chat. No, bueno, pero si les quedaron dudas también, ¿no? Bueno, entonces, al quedarnos ahí, ya tenemos la función para armar las líneas de flujo. ¿Mm? O sea, básicamente ahora yo ya tengo que le voy asignando valores de Q y gamma, ¿m? Valores de Q y gamma, y puedo multiplicar por una constante. O sea, valores de Q y gamma son, Q lo puedo calcular con, el valor de la intensidad del sumidero, y gamma es el del vórtice. Es más, en el problema creo que les pido eso, no me acuerdo el problema, les pido que calculen eso, como el punto B. Si ustedes pueden graficar y ustedes van a ver que va cambiando los valores de la constante, van a tener las gráficas de las funciones. Las gráficas de las funciones, perdón, de las líneas de corriente o líneas de flujo, van a ser algo así. Supónganse que esto es pasándolo al plano cartesiano. Esto es algo así. No se nota mucho rojo, ¿verdad? Eso sería para un K igual a 1, por decirles, y ustedes deberían tener otra. Eh, no sé si una curva de nivel en el sentido de... Sí, puede ser. Lo que pasa es que habría que graficar todas y ver las trayectorias de todas, pero no me acuerdo si es como una curva de nivel o no. Porque entre las curvas de nivel hay otras. Ah, está bien, sí, sí, a eso sí. No, no, pensé que me hablabas de curvas de nivel de geografía. O sea, en la... Mm. El tema es que las curvas de nivel en análisis matemático 2 tienen otra propiedad, que no me acuerdo, me parece que la derivada es máxima en la dirección transversal de la curva. No me acuerdo si era así. Me parece que la derivada local, en ese caso, es máxima con respecto a la dirección transversal. Eso significaría que la derivada, si yo trazo un ángulo acá, ¿se acuerdan que me permití encontrar este ángulo? La derivada, esta, debe ser máxima. O sea, la derivada entre dos curvas de nivel debe ser derivada, ¿cómo era? Derivada dimensional, creo que se llama. No me acuerdo, pero me parece que es así. No sé si es exactamente una curva de nivel. No, mi matemática no recuerda tanto.
Bueno, genial. Entonces, ¿llegan a eso? O sea, usted creo que el problema yo les pedí eh, que evaluaran y que les dieran algo parecido. Ahora, yo no sé si ustedes terminan de entender esto, pero esto es un salto diferencial con respecto a cualquier otra cosa que había antes. Que eso por ahí Mario les debe haber hecho hincapié, pero piensen que yo ahora puedo simular un tornado. ¿Con qué? Con una ecuación diferencial. Una tontera. O sea, yo voy cambiando valores y digo, bueno, tengo más o menos esto, tengo más o menos lo otro, y puedo sacar un tornado. Puedo simular completo un tornado. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Además, yo tengo las velocidades, o sea, puedo obtener las velocidades en un punto y asumir con eso diferencias de presión después. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes tienen una vista de un satélite? ¿Vieron una vista de un satélite de un tornado o no? Nunca. Claro, sí, un huracán. Ustedes Sí, sí, agarran la cabeza, o sea, la una imagen la tengo. vista y lo que pueden ver es el... No tengo algún, si no después ahí buscamos. Ustedes pueden ver la diferencia de presión. ¿Mm? O sea, los radares meteorológicos les dan estos, ¿no? Vieron que se dan como así y tienen diferencia de presión. O sea, menos P algo, menos tantos pascales, menos tantos pascales, menos pascales. Entonces, ustedes pueden, sabiendo, uy, no se nota nada, ¿eh? Sabiendo el... Sí, sí, usando el... Perdón. Ustedes sabiendo la diferencia de presión, pueden hacer una estimación de cuántas son las velocidades. ¿Por qué? Porque tienen las velocidades. Ustedes tienen unas funciones que son bastante aproximadas para la velocidad. Entonces, imagínense que eso implicó en su tiempo, no sé cuándo esta teoría es del, no sé si del 40, 50, implicó resolver cosas que antes no se podían resolver. No, es más vieja, creo que es de hace 2 siglos, digamos. Implicó resolver cosas que no se pueden resolver con una herramienta simple. Entonces, por eso es diferencial, si se quiere eso. Ok, entonces vayamos al otro problema, si no tienen dudas de este. Profe, yo tengo una consulta sobre la parte donde hace la multiplicación DR, producto vectorial B. Sí, Eh, lo que usted pone EDR es un versor de valor E o es simplemente un uno. versor. Claro, el versor. Lo que pasa es que hay varias formas y en... O sea, también podría ser el versor IJK, ¿no? Claro, esa es la forma que O estaba acostumbrado. K, que es el que usamos normalmente para el triedro cartesiano, para X y Z. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso es lo que usamos, pero son los versores en coordenadas cilíndricas eran así, o probablemente haya otra forma de notarlos, pero simplemente es eso, no es nada más que lo que vimos antes. Yo me olvidé de Perfecto. decir que hagan un repaso de las... para esta unidad está bueno que hagamos un repaso de lo que, lo que son versores, lo que son producto cruz y producto escalar sería, porque en la definición de toda la teoría se basa eso, es todo bien algebraico. ¿Alguna otra duda? No, no, hasta ahí nomás. Eso. Bueno, genial. Entonces, el otro problema era, vamos a seguir, el problema de un cilindro, flujo en un cilindro, alrededor de un cilindro. ¿Mm? Y acá el tema es cómo componemos el flujo alrededor de un cilindro. Este creo que era el 8.3, me parece. Después les voy a dar más problemas, no se preocupen. Porque estos son llamativamente complejos, si quieren. El flujo alrededor de un cilindro. Y decimos que el flujo alrededor de un cilindro o un medio cilindro, que era una cosa así, era una pared, esto decimos que era una pared, o sea, obviamente el cilindro va a ser una pared. Vamos a entenderlo conceptualmente primero el problema. Y esto está un flujo uniforme. Avísenme si es muy chiquito o algo.
un flujo uniforme con una velocidad U infinito, y lo que habíamos supuesto es que acá íbamos a poner un doblete. Un doblete. Entonces, esto me iba a generar cosas así, suponen ustedes, ¿o no? Líneas de flujo que van de izquierda hacia derecha, que son causadas por el efecto del doblete y de la velocidad uniforme. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ustedes entienden que ese es el concepto que vamos a tener nosotros, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, digamos, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez? Nosotros tenemos soluciones que vamos a ir sumando y nos va a dar otra solución, que también es válida. La superposición de soluciones es porque el problema es lineal. Bueno, en este caso es eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos pedía? Era, no me acuerdo qué es lo que pedía el problema, a ver si lo tienen por ahí a mano. Yo tengo la solución. Sí, acá tengo las preguntas. Dice, obtengan la relación entre radio R y la intensidad del doblete Q y la velocidad uniforme U en infinito. B, obtengan la distribución de velocidad y de presión sobre el cilindro. Y C, determina la fuerza de sustentación sobre el semicilindro. Bueno, entonces, perdón. C era sustentación que puede ser L o puede ser FI, no sé cómo lo llaman ustedes. B eran velocidades. Sí, velocidad y presiones, las distribuciones. Velocidades y delta P. Y A es las ecuaciones. Claro, Y A, la relación entre radio R, la intensidad del doblete Q y la velocidad U. bueno, ecuación. Ok, Profe, una consulta. sí, Es el problema que subió a la clase pasada, ¿verdad? sí, lo que no llegamos a ver es el 8.3, creo. Me parece Claro, que es el 8.3. ese estamos viendo, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Pues las preguntas no me coinciden con lo que estaba leyendo el compañero. No, sí, perdón, yo saqué lo que... También hay otra guía que son un poco más algunos problemas y este es el problema 36 de la guía esa, Sí. pero es el mismo, solamente que lo único que cambia es que la primera pregunta te pide las ecuaciones, nada más, las otras dos son lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí los problemas de la otra guía son un poco más complejos, pero les voy a agregar el problema es eso. A mí me gustaría... O sea, esta unidad, no sé si Mario les llegó a explicar. Y aparte, todo esto, ¿para qué nos sirve? Para, sobre todo, entender lo de flujo potencial y lo que va a ser realmente vórtices y los métodos de singularidad que nosotros usamos para aerodinámica. No sé si Mario les explicó algo de eso. ¿Llegaron a ver algo de eso o ni? Sí, ¿Más? la clase, ya en la clase anterior ya empezamos a ver vorticidad y todo lo que es aparte y flujo potencial le explicaba cómo se conectaba. Bueno, genial. Entonces, porque ustedes, ya al final de clase vamos a hacer como un raconto de lo que significa esto. Nosotros podemos crear, o sea, geometrías con ecuaciones simples. Entonces, con esas ecuaciones simples podemos resolver el campo de movimiento con algunas restricciones. Esa de que es flujo ideal, de que no tiene, eh, viscosidad, que no hay gradientes de tensión, no hay tensiones tangenciales. Entonces, eso nos permite resolver algunos casos simples, por ejemplo, resolver perfiles y resolver aviones, usando distribuciones de singularidad que son vórtices, dobletes y cosas como estas. Y eso nos da muchas soluciones, si se quiere. Entonces, sigamos con esto. Nosotros, de nuevo, ¿qué vamos a armar? Y la función potencial. Entonces, la función potencial va a ser del flujo uniforme, era U infinito X, más más el doblete. El doblete, ¿cómo le llamaron sigma o Q? Yo no me acuerdo cómo está. Yo lo usé como sigma, que es sigma 2pi seno de coseno de tita sobre R. Bueno, esto lo deberíamos convertir, que esto es igual a
o sea, pasarlo todo a coordenadas cilíndricas, esto es coseno de R coseno de tita. R, díganme si no entienden, R coseno de tita. Esta es la función potencial. De nuevo, para obtener las velocidades UR y Utita, ¿qué hacíamos? UR era la deriva de la función potencial con respecto a R, que va a ser esto U infinito coseno de tita más sigma 2pi 1 sobre R cuadrado coseno de tita. Entonces esto lo podemos pasar a coseno. Que hay un cambio de signo, sí, acá. Tienes razón. Esto nos va a quedar coseno de tita. Gracias. U infinito menos sigma 2pi 1 sobre R cuadrado. Y por el otro lado tenemos U de tita, pero este era función potencial respecto de tita por 1 sobre R. En este coseno, este va a ser menos U infinito seno de tita por sobre R, esto nos queda así. Y este otro es menos sigma 2pi coseno, esto es menos seno de tita R al cuadrado. Y también lo podemos armar como seno de tita U infinito, nos tiene que quedar parecido, U infinito más, y poner el menos acá, 2pi sobre 1 R cuadrado. Entonces con eso tenemos las velocidades. Las velocidades. Ahora, ¿qué apreciaciones podemos hacer? ¿Qué sabemos nosotros? Por eso es importante que entiendan el concepto. ¿Qué sabemos de este campo de movimiento? Sabemos que la velocidad es nula en un lugar, ¿o no? ¿En qué lugar es nula la velocidad? En el punto de estancamiento, que ¿dónde va a estar el punto de estancamiento? Adelante y atrás. Ok, pero nosotros sobre esta pared, ¿qué sabemos? Sabemos que sobre el cilindro, este cilindro que pusimos, ¿qué velocidad es nula? La radial. La radial, exactamente. Entonces nosotros podemos hacer de ahí, despejar, ¿dónde está la velocidad radial? Que es esto. Podemos despejar el radio. Y plantear, y vamos a ver, entonces, nosotros podemos decir, como es un cilindro, o sobre el cilindro, díganme si no ven o algo, sobre el cilindro, que la U radial es igual a 0. Entonces, la U radial, que era esto, es 0 igual a coseno de tita por U infinito menos sigma 2pi 1 sobre R cuadrado. Entonces esto nos queda, se me va, me queda sigma igual a U infinito, están cambiando los signos, así que nos van a quedar iguales, 2pi por R cuadrado. Ahora, si yo digo que el radio del cilindro es R grande, entonces me queda U infinito, no sé si ven, díganme si no, sigma. ¿Qué me permite definir esto? ¿Qué me permite definir esto? Que definiendo el R cuadrado, es decir, yo quiero un cilindro de R 10 centímetros, o sea, 0,1 metro, 10 centímetros, yo puedo calcular el sigma que necesito para eso. ¿Y depende de qué depende? De la velocidad infinita. O sea, es decir, si yo tomo una velocidad infinita de, no sé, 20 metros por segundo, yo puedo calcular cuánto es el sigma para esto. Que esto nos debería quedar metros cuadrados por metro sobre segundo en unidades de
metro cúbico sobre segundo. Esta es la intensidad del doblete. ¿Estamos de acuerdo? No sé si llegaron a ver o no. ¿Qué me sirve eso? De nuevo, yo necesito simular un cilindro. Necesito simular un cilindro de un diámetro X inmerso en una corriente de tanta velocidad. Entonces yo puedo calcular a base del radio, puedo calcular el sigma que necesito, y a base de la velocidad infinita puedo calcular el sigma. Ok, eso me permite resolver un problema. ¿Por qué me permite resolver un problema? Porque ahora voy a necesitar calcular las velocidades. O sea, con esto calculé la intensidad por... Un segundo. No borre. Si puede ser de ahí para arriba, yo por lo menos, no sé. ¿Cómo? Perdón. Que la parte desde sobre el cilindro hacia abajo todavía lo estaba viendo y haciendo. Bueno, entonces sigo de este lado. No, sí, ahora sí, profe, si quiere borre. Ya le saqué captura. Listo, genial. Escriban. Para eso yo doy la clase previa. No, sí, estoy escribiendo, pero justo en el internet de la computadora me anduvo medio lento y no podía ver las fórmulas bien. Entonces entré en el celu, saqué captura y sigo viendo la clase. Bueno, sigma, entonces me quedó U infinito, 2pi, r cuadrado. Esa es parte de la solución. Ahora, no me acuerdo si quedó con signo negativo. No, con signo positivo. Ahora, ¿qué más me pidió? La distribución de velocidades. Entonces, sobre el cilindro, ¿qué sabía yo? Sobre el cilindro, esta velocidad, U radial, era igual a 0. Y esta velocidad, que es U tita, o U transversal, es distinta de 0. Entonces puedo calcular U transversal, que ya la tenía, ¿cuánto era? Era menos seno de tita U infinito más sigma sobre 2pi. ¿Está bien eso? Perdón, me falta acá el 1 sobre a. 1 sobre r cuadrado, eso es lo que habíamos calculado antes, y reemplazar directamente el sigma que calculé ayer, ¿no? Entonces esto me queda menos seno de tita, U infinito, es todo menos, más U infinito, 2pi, perdón, lo voy a hacer con otro color, así se nota, U infinito, 2pi, r cuadrado, que era el r del cilindro, sobre 2pi r cuadrado minúsculo. Si yo ahora evalúo esto en el cilindro, primero, ¿esto qué me permite encontrar? Varias cosas. Yo puedo encontrar las velocidades lejos. Si yo tomo un eje que sea más grande, puedo encontrar las velocidades transversales lejos del cilindro. Ahora, si yo tomo este R, lo hago igual a R mayúscula, se me cancela y me queda que U tita, que es el que me va a interesar sobre el cilindro, va a ser menos seno de 2U infinito. Esto es sobre el cilindro. No sé si alcanzaron a ver. ¿Está claro ahí? O sea, yo lo que hice es que tenía el U tita y lo único que reemplacé fue el sigma que había calculado. El sigma que dependía del radio del cilindro, ¿no? Entonces, con ese sigma ya puedo reemplazar y calcular el U tita sobre la pared del cilindro.
Entonces ya puedo escribir acá, u tita sobre el cilindro es igual a menos seno de tita 2 u infinita. Y ahora puedo verificar lo que decía su compañero, de que en el punto de estancamiento la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la velocidad radial es cero. La velocidad b es igual a la raíz cuadrada de u r cuadrado más u tita cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Perdón, el valor de la magnitud, el módulo. No sé si usan dos, creo que, no sé cuál es la notación que usan ustedes, pero creo que es doble. Es doble bajo. Bueno, ok. Entonces, nosotros sabemos que la U radial, ¿cuánto dijimos que era cero? Era cero. Era cero. Entonces nos queda U tita al cuadrado, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ¿para qué puntos dijimos que teníamos puntos de estancamiento? O sea, si empezamos a contar el tita, lo contemos desde acá, este es 0. Y esto es pi. ¿Mm? Entonces, para los dos casos que son puntos de estancamiento, que es punto de estancamiento trasero y el punto de estancamiento delantero, le voy a poner así, yo tengo que reemplazar tita por 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Entonces me queda velocidad para tita igual a 0, b igual a 0. Y para tita igual a pi, b igual a 0. ¿Mm? Ahora, yo puedo calcular, si quieren, la velocidad en el punto. O sea, ahí tenemos los mínimos, que son los puntos de estancamiento. Y la velocidad máxima, ¿dónde va a estar? Acá. ¿Por qué? Porque es cuando seno es ese máximo. Es decir, para tita igual a pi sobre 2, yo voy a tener que la velocidad es el máximo. ¿Que cuánto es? Es raíz cuadrada, perdón, no es raíz cuadrada, es 2 u infinito. ¿Mm? 2 veces la velocidad de la corriente. ¿Mm? O sea, esas son conclusiones que uno puede sacar ahora. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué nos estamos olvidando ahí? La viscosidad. ¿Mm? No, pero me da una aproximación. ¿Mm? Ok, con eso creo que respondemos. Ecuaciones ya las respondimos. Velocidad, nos falta el delta P. ¿Mm? El delta P, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Qué herramientas sabemos nosotros para calcular diferenciales de presión? Que aprendimos hace 2 clases. O bueno, una clase y media, no sé. Bernoulli. Bernoulli, exactamente. ¿Y dónde funcionaba? ¿Qué tipo de flujo? Flujo ideal. ¿Y qué estamos resolviendo nosotros? Flujo ideal. Flujo ideal, sí. Exactamente. Entonces podemos usar Bernoulli. ¿Mm? Entonces nos pide la presión. O sea, nosotros si podemos usar Bernoulli, es decir que podemos usar entre dos puntos diferentes de fluido, y como es flujo ideal y isoenergético, no hay viscosidad y todas esas hipótesis que hicimos, ahora nosotros podemos usar Bernoulli en todo el campo de movimiento. ¿Mm? Hola, puedo resolver todo con una ecuación escalar. ¿Se dan cuenta? No hay que resolver ecuaciones diferenciales, no hay variables, no hay que separar variables, no hay que derivadas parcial, nada. Obvio, me estoy olvidando de la viscosidad, pero ese es digamos, el plus de hacer esto. Entonces yo puedo tomar dos puntos, un punto cualquiera, un punto en el infinito,
Bueno, el infinito está bastante cerca acá, pero un punto en el infinito y un punto por acá. Y puedo plantear que P en el infinito más 1/2 de ρ B infinito al cuadrado es igual a P más 1/2 de ρ B cuadrado. Por empezar, estoy diciendo que es aire. Entonces estoy diciendo que es aire, me estoy olvidando del término de diferencia de altura, ¿se acuerdan? De Bernoulli. Y lo que podemos decir, B, que era lo que habíamos reemplazado antes, que era B al cuadrado, era lo mismo que UR cuadrado más U tita cuadrado, que era lo que vimos la otra vez. Luego, nosotros podemos, ya sabemos que sobre el cilindro, ¿qué pasaba? UR era igual a 0. Entonces, B era igual a U tita, que es lo que habíamos dicho ahí, para sacar esto. Entonces, yo puedo plantear P infinito más 1/2 de esto va a ser U tita cuadrado. Que U tita cuadrado es eso que está allá. ¿Está bien? A ver. U tita cuadrado y U tita cuadrado es esto, que es menos seno cuadrado 4 U infinito al cuadrado. ¿Está bien? Esperen, todavía no me quiero sacar el menos. Sí, ahora sí le puedo sacar el menos. Sí, está bien. Ahora sí. O no hagan pasos de matemática de más, porque después se equivocan. Les digo yo que planteo los problemas en el pizarrón y después me olvido. Entonces ya puedo sacar P infinito menos P igual a esto. 1/2 de ρ seno de tita, seno cuadrado de tita, 4 U infinito cuadrado menos este otro. Menos U, perdón. Sí, le habíamos llamado U infinito, bueno, menos U infinito cuadrado. Pero lo que a nosotros nos interesa al revés es P menos P infinito. Entonces nos va a quedar 1/2 de ρ U infinito al cuadrado, 1 menos seno cuadrado de tita, 4 seno cuadrado de tita. ¿Está bien? A ver si le cambio los signos. Ok, ¿eso qué me dice? Me dice la diferencia de presión entre el infinito y la presión en el punto sobre la superficie del cilindro. No sé si alcanzan a ver. Sí, se ve perfecto, profe. Ok, ahora ¿qué quiero yo? Bueno, ustedes ya vieron lo que es el CP o no. El concepto del CP. Claro, ¿y cómo se definió el coeficiente de presión? O número de Euler también llamado. ¿Cómo se definía? Bueno, yo les voy a decir algo, que hay algunos números que tienen que acordarse siempre, para aeronáutica, ¿no? CP, número de Reynolds y número de Mach. Nosotros no vimos en el práctico esos capítulos, pero esos no se olviden nunca, porque sin eso no son aeronáuticos. Entonces, el CP o número de Euler se define como P menos P infinito sobre 1/2 de ρ U infinito al cuadrado. Que eso para nosotros es igual a qué cosa. Si nosotros despejamos de este lado, nos queda 1 menos
seno cuadrado de tita. No sé si ven, ahí nos queda eso. Ahora, el CP, ¿por qué es importante? Porque yo puedo obtener una distribución de CP, o sea, si yo evalúo tita, me da la distribución de CP acá, sobre el cilindro. Si yo pudiese dibujar acá arriba, y yo tengo la distribución de CP que tengo acá, que para, de nuevo, los puntos característicos que habíamos tomado antes. Para tita igual a 0, que es acá, ¿cuánto va a valer el CP? Esto se hace 0, ¿cuánto vale el CP? 1. Entonces, acá yo voy a tener CP1. El otro punto, acá voy a tener CP1. ¿Qué verifica eso? Y lo que ustedes ya vieron de que el CP es 1 cuando la velocidad es 0. Ese concepto ya lo vieron, ¿o no? Eso verifica eso. Es decir, si yo puedo evaluar, a ver, voy a hacer el medio cilindrito así. Si yo puedo evaluar el CP y lo grafico acá, yo puedo decir que acá es 1 y acá es 1. ¿Ya? Mi CP es así, CP, acá es 1 y acá es 1. ¿Y qué pasa? Tomemos este otro punto característico donde sea, donde esto valga 1. ¿Cómo? Pi sobre 2, o sea, 6 no va a valer 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 4. O sea, 1 menos 4, ¿cuánto va a ser? Menos 3. Y aquí por acá, exactamente, acá el CP es igual a menos 3. Entonces yo voy a tener una cosa así, bueno, y así. Si nosotros queremos graficarlo, esto me va a hacer esto. Bueno, justo me coincidió CP y este es el ángulo tita. A ustedes ya les contaron este cuento, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hay un tema que no se ve, que es el de transformación conforme. Yo les voy a contar, nomás porque es un cuentito, que a lo mejor escucharon. Es que, si yo, ¿se acuerdan de lo que vieron en el análisis 3 de transformación conforme a un plano complejo? ¿O quién tuvieron? ¿A Craparo también? Ah, bueno. O sea que no vieron problemas de Sturm-Liouville ni nada de eso. ¡Oh! ¡Qué Yo lindo! sí, pero no me acuerdo. O sea, eso lo vimos con Bernini, pero muy por encima. O sea, en realidad sí lo dio bien, pero no lo entendí. Bueno, genial. Les aviso algo, para cuando quieran hacer cosas en serio, o cuando quieran hacer posgrado, esas cosas las van a tener que saber. O sea, yo tampoco me acordaba y después tuve que repasar. Ustedes pueden transformar, con una transformación conforme, una cosa cualquiera a un círculo. ¿Mm? A un círculo en otro plano. O sea, una transformación conforme me permite pasar de un plano común, un plano XY, me permite pasar a un plano complejo donde tengo la componente compleja de menos en y latina, ¿se acuerdan? No sé si eso más o menos me sigue. O les estoy hablando de chanchos y limones. O sea, yo tenía un plano XY, XY, y yo puedo pasar un plano en el que tengo X y latina de plano complejo. Esto es una transformación conforme. Entonces resulta que yo puedo acá dibujar un círculo y acá dibujar un perfil. Yo puedo pasar de este perfil a este círculo mediante una transformación conforme y yo puedo resolver esto. En esta transformación conforme puedo usar algo parecido a flujo potencial. Y puedo encontrar, ¿se acuerdan de los efectos de Kuta-Joukowski? Las hipótesis de Kuta-Joukowski que les dio Mario. No, se perdieron, no lo leyeron, se fueron.
Bueno. Hay efectos de transformación de Kutta-Joukowski, de hipótesis de Kutta-Joukowski. Ok, entonces yo podía pasar de un perfil a un círculo, resolver acá el delta P y la distribución de velocidades, que es lo que a mí me interesa de un perfil, y volverme para este otro lado y obtenerlo sobre el perfil. ¿Por qué? Porque hay una serie de propiedades matemáticas que me permitían hacer eso. Bueno, ese es un método muy usado, fue muy usado, ya no se usa, que nos permitía resolver cuando no había computadoras, o sea, hasta los 70, 80 si se quiere, se permitía resolver un perfil usando una transformación matemática, resolverlo simplemente comparándolo con un círculo, porque el círculo yo ya sé esto y lo puedo obtener fácilmente, y volver para este otro lado. Y por eso yo podría obtener resultados de un perfil sin viscosidad de una manera más o menos simple. Eso era la transformación conforme. Ok, vayámonos de eso. Volvamos al cilindro. Entonces ahora, teniendo el CP sobre el cilindro, en realidad lo que a mí me interesaba era la fuerza de sustentación. O sea, ya sacamos las ecuaciones, sacamos la velocidad y necesitamos la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación, ¿cómo la podemos resolver? Bueno, una de las formas, que era lo que aprendimos nosotros en el capítulo 1. ¿Qué iba a ser la fuerza de sustentación? O una fuerza cualquiera. Va a ser la integral de esa diferencia de presiones por un diferencial de área por un versor dado. ¿Se acuerdan de eso? Exactamente. Bueno, ok. Entonces nosotros ahora, el P menos P infinito ya lo sabemos cuánto es todo esto. El de área es lo que tenemos que plantear y el versor N, en el caso de I, va a ser por J. Entonces, si nosotros tomamos este cilindrito para poder yo voy a hacer que es una franjita de cilindro, una franjita de ancho B, si se quiere, siempre le ponemos B. No sé si entienden este dibujito del radio R. El cilindro. Sí. Exactamente, sí, sí, porque acuérdense que estábamos hablando de esto, ¿no? Un semicilindro puesto en una pared. O sea, yo ya tengo la distribución de CP en esta zona, entonces ahora es trivial de decir, bueno, yo lo integro en esta dirección y saco la velocidad normal. O sea, eso ya lo saben ustedes, ya saben el concepto de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que plantear el diferencial de área. El diferencial de área de eso, ¿cómo va a ser? Y va a ser el ancho, B, ¿por qué cosa? ¿Por qué por pi? ¿Por qué? ¿Cómo nos interesa hacer a nosotros el diferencial? ¿Así? ¿O no? Y en ese necesitamos d θ, exactamente. Entonces sería d θ. Ok, sabemos cuál es la variable. ¿Y cuál es la otra? R. Entonces, el diferencial de área nos va a quedar B, R, d θ. ¿Se acuerdan que el otro caso, tal vez los confundo, pero el otro caso era cuando teníamos un círculo y nosotros teníamos un diferencial este, que es el que ustedes, un dr, y nosotros íbamos desde 0 a R mayúscula, esto. Entonces el diferencial nos quedaba, el diferencial de área nos iba a quedar 2pi R de R, porque es 2pi R, que es esta superficie, por R, y después lo íbamos a integrar entre 0 y R mayúscula. Eso es lo que se confunden ustedes, quizás. Sí, es razonable, es la forma de sacar un diferencial. Ahora nos interesa que sea el de θ, entonces lo tenés que derivar con respecto a θ.
O respecto a pi sería en ese caso porque ya está resuelto el pi. Ok, entonces nos quedó Fi o L, no sé si vieron como L la sustentación. Ok, nos quedó entre 0 y pi menos pi infinito es todo este chorizo, o sea, 1/2 de rho u infinito al cuadrado, 1 menos 4 seno cuadrado de tita, por esta otra cosa, a ver, si me quedo sin tinta el negro, por el dA, que es BR de tita, y el J, el producto del versor normal por J, que eso va a ser para aquel lado, nos va a terminar quedando seno de tita. ¿Mm? O sea, acá es 0, el versor normal va para allá, acá es 0, acá es 1. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ok. Entonces, esto finalmente nos queda, sacamos todo esto afuera, 1/2 rho u infinito cuadrado, la integral de esto menos de tita por seno de, por seno de tita, B y R lo podemos sacar acá, o sea, B y R también lo pongo ahí, y tengo que integrar esto para sacar L. Este integral es de tabla, y el resultado de esto termina siendo lo que está ahí, 5/3 rho u infinito B R u infinito cuadrado. L termina siendo esto. Ahora, y es un ejercicio que podríamos hacer, si ustedes hacen, en realidad es un ejercicio trivial, ustedes ya tienen la distribución de presión. Ahora, verifiquen que cuánto me da la resistencia. ¿Para dónde iría la resistencia? ¿O cómo tendría que hacer la integral para obtener la resistencia? ¿Saben lo que es la resistencia aerodinámica? Okay. ¿Y qué dirección tienen? Menos X. Menos X. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría la función? Sería lo mismo, pero acá sería, o sea, si ahora yo quiero hacer resistencia, es Fx, dijiste vos. Fx. Entonces, ¿qué me va a cambiar? Que esto va a ser I. No importa, hagámoslo con I para que sea más simple. Sería el versor menos I si tú ya lo estás diciendo que es para allá. Después a lo sumo te da un signo negativo. ¿Mm? Lo mismo que planteábamos en el capítulo 3, que si te daba un signo para el otro lado, te da un signo negativo y listo, digamos, lo estás a veces planteado al revés. Pero ahora que sea esto n por i, dice, porque en este caso era seno. Ahora, ¿cómo sería? Vamos a hacer el dibujito, yo voy haciendo acá el dibujito, o sea, todo lo otro es igual. Es decir, vamos a bajar esto. Ahora vamos a trabajar este. Este es el medio cilindro. N va así siempre. Y el versor I, ¿cómo va? Va así. El versor I. Entonces, en este punto, ¿cuánto vale? El producto N por I. ¿Cuánto vale? Vale 1. ¿Mm? Y en este punto, que me queda el versor I así, ¿cuánto vale? Vale 0. Vale 0. ¿Mm? En ese otro punto vale. ¿Y acá, en este otro punto? ¿Cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Ok. Ahora, ¿qué función me hace eso? 1
0 menos 1. La función coseno. La función coseno. Está bien. Entonces esto es igual a coseno de tita. Que resulta que la función coseno, ¿cómo es? Es par. Entonces yo cuando integre esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Entre No, 0. ¿Cómo? no debería. ¿No? No. Ah, sería dos veces o sea, lo que sea, dos veces. Coseno, pero uno es menos 1 y el otro es 1. Me va a dar 0 cuando les integre. Bueno, en realidad tendríamos que hacer la integral completa, pero bueno, eso lo pueden hacer si quieren en su casa. El tema es que es de tabla. Entonces, esto me va a quedar. Vamos a reemplazar directamente acá. Total, ustedes ya lo saben. Esto me va a quedar un medio de rho u infinito al cuadrado por 1 menos 4 seno cuadrado de tita por R B, que era el ancho que habíamos tomado, y ¿qué otra cosa me falta? Por coseno de tita. Cuando ustedes desarrollen esta integral, obviamente, ¿qué resultado les va a dar? 0. Y eso nos sirve, no tengo la solución de cuál es la integral, ahí tendré que buscarla en tabla. Esto nos dice que para este tipo de flujos, la resistencia, si yo la quiero obtener de esta forma, es decir, la resistencia basada en presión, es 0. ¿Por qué 0? Porque el método está basado en eso y no me daría resistencia. Y eso se llama la paradoja de Arenberg. ¿Saben lo que es la paradoja de Arenberg? ¿El profe no les dio en el teórico? Sí, lo charlamos. El tema de que no me la acuerdo bien cómo era, pero sí me acuerdo qué es lo que es el tema. De la resistencia de un cuerpo en un fluido no viscoso. Exactamente. Y esta es la demostración. Hagan esto si quieren. Total, tienen que hacer una integral, no hicieron nunca ni una. Hagan esto y van a ver que la resistencia les da 0. La Fx les da 0. ¿Por qué? Y eso es consecuencia de cómo estamos planteando el problema, porque la resistencia de presión no existe supuestamente, lo cual usted pone un cilindro y sí tiene resistencia. Esa es la paradoja de Dallenberg. ¿Lo vamos a ver en esta materia el tema de por qué tiene resistencia? Sí, en las siguientes clases. Bueno, hasta ahí Ah, llegamos buenísimo. potencial. Ahora empezamos lo lindo, digamos. A ver, el primer Profe. parcial mostró cosas como herramientas para que ustedes aprendan a resolver. Y el segundo parcial muestra lo que vamos a usar, cosas que son más conceptuales. Ahora, Profe, ¿este problema lo entendieron? profe, yo le quiero hacer una consulta, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Que estaba viendo cuando hicimos el teórico, Sí. el profe desarrolló, o sea, casi lo mismo que hicimos ahora, pero para un cilindro. Y estoy Sí. viendo que las ecuaciones son casi las mismas y no me termino de dar cuenta. Entonces, en este caso que estamos viendo ahora del medio cilindro, Sí. ¿cuáles serían las condiciones que me hacen tener en cuenta a mí en las ecuaciones que tengo una pared y que es un medio cilindro? Más allá de que yo tome solamente el intervalo entre 0 y pi, la pared sólida hacia la izquierda y hacia la derecha del medio cilindro no influye en nada. No aparece, ¿no? No aparece en la ecuación. Esa Ahí suele va, simplificar. o sea que calcular esto es lo mismo que tomar la ecuación para un cilindro completo sin pared y evaluarla solamente entre 0 y pi. Entre 0 y pi. ¿Me escuchaste? Sí, eso le preguntaba, entre 0 y pi. Pero recuerden, esto está planteado sobre la pared del cilindro. Fuera de la pared del cilindro, en el medio fluido, las cosas ya no son tan así. Bien.
fuera de la pared O del sea que- cilindro, o sea, fuera de la pared del cilindro, por acá, ¿m? Yo para plantear por ahí quiero saber las velocidades, ¿qué debería hacer? El mismo problema que intenté resolver la clase pasada que les di para que resolvieran ustedes. Yo tengo que verificar cuál es la influencia del doblete, ver la distancia, y la del fluido uniforme, del flujo uniforme. Ahí ya no puedo calcular un CP, y ahí ya la fuerza no la puedo calcular porque es un punto cualquiera. ¿Mm? Bien. Y Ahí voy a Sí, de igual manera la pared, ¿cómo influye? Porque digo, si yo pongo el doblete en el centro de ese semicírculo, sí. estaría como sobre, entre comillas, el centro del doblete, sobre la pared, o sobre la misma línea de la pared, que Ujú. no habría Ahora, ningún tipo de espejo y nada. O sea, sería lo mismo eso que espera, una... Sí, sí. Bueno, ese es el punto. Sería lo mismo que un cilindro solo, aislado, ¿no? claro, Genial. sí, Para tener un cilindro aislado, ¿qué tenía? Solo un doblete yo, ¿o no? claro. ¿Mm? Y si yo tengo un doblete que pasaba, o sea, las condiciones para tener pared en el medio, resultaba que las velocidades acá, yo voy a borrar esto, vamos a trabajar sobre el dibujito, porque es interesante la pregunta que hace su compañero del sentido de qué pasa conceptualmente, sobre todo qué pasa en las otras cosas. Entonces, este es el cilindro que dijimos, este es el medio cilindro y tengo el doblete acá. Vos me decís, la condición para que haya pared, che, entonces la pared no interesa. ¿Cuál era la condición para que haya una pared acá? Que la velocidad sobre la pared sea cero. Y la velocidad sobre la pared sea cero. ¿En qué sentido? Radial. Velocidad radial, perdón, velocidad en I, porque yo no tengo que cambiar de coordenada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Esta podría ser diferente de cero. Esta UX es distinta de cero. ¿Estamos de acuerdo o no? por ahora sí. ¿Cómo? Que por ahora sí. Que por ahora sí. O sea, si yo pongo el flujo uniforme solo, flujo uniforme solo, olvídate que las líneas de corriente van para allá. Significa que yo puedo tener una pared en cualquier lado y no se va a modificar el flujo. ¿O no? O sea, yo puedo poner una pared acá y se cumplen las dos condiciones. Se cumple UI igual a 0 y UX distinto a 0. Si pongo la pared acá, UI es igual a 0 y UX es distinto de 0. No sé quién fue Miguel el que preguntó. Sí, O sea, no sé si ven, pero a ver, sería como un movimiento de cuerpos rígidos si lo vemos de otra manera. Cualquier condición en la que nosotros pongamos el flujo uniforme, una pared en dirección paralela al flujo nos dice que cualquiera de eso, o sea, no tengo que aplicar nada. Porque no son condiciones que una condicione la otra. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? sí, mi consulta era si era lo mismo que un cilindro completo y evaluar solamente una parte de eso. O Ok, sea, a ver, justamente eso es lo que yo te quiero explicar. Digamos, ¿qué dije yo al principio? Que la solución del flujo ahora lo podemos solucionar como soluciones individuales, como suma de soluciones individuales. Yo les dije, yo puedo resolver esto como un doblete más un flujo uniforme. Entonces, eso me va a decir que mi solución de flujo uniforme no hace nada. La solución de flujo uniforme no le interesa a la pared así, porque no hay forma de cómo yo la pueda expresar, porque siempre la velocidad va a ser paralela a la pared. Ahora, ¿cuál es la solución que me va a aportar? Va a ser la solución del doblete. Es decir, las velocidades transversales del doblete, las que van en esta dirección, tienen que ser cero en estos puntos.
Entonces eso es otra condición que me hace aparecer una condición en el doblete en particular. Por eso, dentro del cilindro, que es lo que nosotros estamos analizando, donde solo estoy analizando doblete y velocidad uniforme sin esa otra condición de contorno, me da lo mismo que vos decías del cilindro solo aislado. Me da lo mismo. Por eso. Porque no lo necesito, o sea, no me aparece nada que me condicione el efecto de la pared. Pero no me aparece por la matemática, no es que yo ya sé, tengo una pared y uy, che, eso me va a cambiar algo, entonces ahí. Pero la condición matemática no está en las ecuaciones, entonces no puedo restringir eso. No sé si intenta quedar claro. ¿Son las mismas ecuaciones? Sí, sobre la pared del cilindro son las mismas ecuaciones. Ahora, y era lo que yo les dije que les iba a contar, ahora que tengo un tiempito, es, si ustedes se acuerdan que habíamos dicho, yo tengo para tener una pared tengo que tener algo adentro, en el borde, para simular la pared. Entonces yo puedo agarrar y poner diferentes puntos, no sé si vieron esto en el teórico, diferentes puntos en los que pongo una condición una singularidad de este tipo. Por ejemplo, pongo un vórtice. Pongo un vórtice. El vórtice 1, el vórtice 2, el vórtice 3, el vórtice 4 y el vórtice 5. Entonces, esos vórtices están sueltos ahí. Y a eso le sumo, voy a borrar esto, le sumo un flujo uniforme. Un U infinito. Y resulta que digo, che, pero pará, yo puedo poner una condición de contorno acá. Una condición de contorno a una distancia dada, por ahí, voy a hacer las crucecitas, por acá y por acá, donde voy a decir que la velocidad normal a este punto es 0. Este es 0. ¿Y ustedes qué ven dibujado ahí? El medio cilindro. Bueno, un medio cilindro, bueno, a ver, voy a dibujarlo de otra manera a ver si se entiende mejor. Yo tengo un vórtice, otro vórtice, otro vórtice, otro vórtice y otro vórtice. Y puse las condiciones de contorno ahí, ahí, ahí y ahí. Y después uní esos vórtices por una línea, por otra línea, por otra línea, por otra línea y por otra línea. Y viene una velocidad de este lado. O sea, acá tengo cada vórtice, otro vórtice, el otro vórtice, el otro vórtice y el otro vórtice. Viene una velocidad de este lado. ¿Qué le simula esto? A ver. Un perfil alar. Un perfil alar, exactamente. Entonces ahí viene el truco de esto. Digamos, yo ahora puedo hacer vórtices, poner vórtices, usar una línea media del perfil, no todo el perfil, sino usar la línea media del perfil, y suponer lugares donde la velocidad normal sea igual a 0. Proponerlo. Bueno, eso hay una forma, una metodología, bla, bla. Pero lugares donde la velocidad normal es igual a 0. Que es parecido a lo que vos me estabas preguntando recién. No sé quién era Miguel, no sé quién me preguntó. A ver. ¿Quiénes están? Sí, yo había preguntado, profe, y mi duda iba hacia, lo que entendí yo en el teórico es que con estas singularidades se podían como modelar objetos sólidos dentro de una corriente. O sea, ese sería el fin. Exactamente, este sería el fin.
yo puedo meter objetos, o sea, está bien, puedes hacer un perfil, está bien, pero en principio yo puedo hacer lugares donde las velocidades son cero, las velocidades normales, ¿ok? Eso me va a representar que las velocidades tangenciales acá van a ser distintas de cero, velocidad tangencial distinta de cero, ¿no? Lo cual, ustedes saben que eso no es físico, pero para flujo ideal funciona. ¿Mm? Entonces, yo puedo armar una serie de condiciones donde tengo una lista de vórtices, 4 y 5, donde yo tengo una lista de vórtices 1, 2, 3, 4, 5, y tenga unas ciertas condiciones que son obtener velocidades cero. Entonces, yo tengo una condición de velocidad 0 en el vórtice 1, velocidad normal en el vórtice 2, velocidad normal en el vórtice 3, velocidad normal en el vórtice 4 y velocidad normal en el vórtice 5. ¿Mm? Entonces yo tengo esas condiciones. Y esas condiciones resulta que, como, ¿qué hicimos nosotros recién para plantear el efecto de la velocidad en el cilindro? Sumé el dipolo más, el doblete más la velocidad U infinito, ¿o no? Y con eso saqué una condición. ¿Mm? Es decir, que yo podría plantear una velocidad normal en el vórtice 1 que va a tener el efecto de la velocidad del vórtice 2 más la velocidad normal, la velocidad del vórtice 2, la velocidad del vórtice 3, la velocidad del vórtice 4, así, hasta el vórtice 5, más el U infinito, perdón, esto tiene que empezar en 1, 2, 3, hasta 5, más la velocidad del U infinito, y como incógnita me van a quedar los gamma. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, el U infinito que lo conozco. Entonces yo puedo plantear esto muchas veces. Estos. B1, B2, B3, B4, B5. Esto que va a resultar que me van a quedar un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas van a ser gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 y gamma 5. Entonces, ¿ustedes qué ven acá? ¿Qué ven ahí? Una matriz, ¿o no? Esa matriz va a tener el efecto de el gamma 1 con respecto a la condición del vórtice 1, que va a ser algo, un coeficiente. Después va a aparecer el gamma 1 con respecto a este otro lugar, al lugar 2, va a aparecer otro coeficiente 1, perdón, 2, 1. 2, 1 me va a aparecer un coeficiente 3, 1, un 3, 4, un 4, 1 y un 5, 1. Que es cada uno el efecto de el efecto de este vórtice en este punto de control, en este otro punto de control, en este otro punto de control, en este otro punto de control y en este otro punto de control. Más o menos no se van perdiendo, ¿no? Entonces resulta que yo tengo una matriz llena, en la que yo necesito conocer las intensidades, los gamma, de estos vórtices. Esto igualado a un término que tiene intensidades. Término que tiene otras cosas acá. Entonces, yo puedo resolver este problema con el vector B, la matriz A, y encontrar las intensidades de los gamma. Los gamma estos, encontrar. Entonces, los gamma estos, los gamma I, que son la incógnita, y con los gamma I
plantear el campo de movimiento. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga ya el gamma i de todos estos gamma, yo puedo decir, che, y a X distancia, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad vectorial en este punto. Y va a ser la distancia de este vórtice, la influencia de este vórtice, la influencia de este otro, la influencia de este otro y la influencia de este otro vórtice. ¿Mm? ¿Está claro ahí? ¿O ya los perdí? Sí, más o menos. Me perdí un poco en la parte de la matriz, pero ahí entendí. Mm. A ver, ¿se acuerdan el ejercicio que yo les di? Ustedes tenían que poner, olvídense que tenían paredes, pero tenían varias fuentes. O vórtices, dos vórtices. ¿Sí o no? Sí, Era un sí. vórtice y ustedes tenían que calcular la distancia, la velocidad en el punto P. Sí, me acuerdo de eso. ¿Se acuerdan que les quedaba que tenía la contribución del vórtice 1 más la contribución del vórtice 2 con las distancias? Era básicamente, alguien me preguntó, ¿cómo hacemos para resolver? ¿Se puede resolver geométricamente? Esto también me dijeron. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora yo Sí, puedo... yo pregunté, profe. Bueno, yo puedo poner muchos vórtices. ¿Mm? Resulta que ¿dónde los voy a poner esos vórtices? Y los voy a poner en los lugares donde a mí me interesan, que son sobre la línea media del perfil. Y para resolver ese problema necesito condiciones de contorno. Y las condiciones de contorno son los puntos de control, lo que yo le voy a llamar puntos de control. Que esos puntos de control donde van a estar y sobre la línea media del perfil. O si quiero algo mejor y soy más capaz, hago el perfil completo, pongo un vórtice acá, otro vórtice, perdón. Los vórtices son puntos. Y pongo los puntos de control en este lado. ¿Mm? Bueno, depende de dónde ponga, ahí cómo armo el panel. Y digo, en realidad, esto es una cosa así, una cosa así, una cosa así y así. ¿Tá? Convertí mi perfil en una cosa de panelcitos rectos. Esa es la simplificación, hay muchos métodos. En donde yo evalué la velocidad normal, que acá la velocidad normal es igual a 0 en cada punto de control, y me hace este efecto. Bueno, más o menos una cosa así. Y después yo puse un punto cualquiera por acá, un punto P cualquiera, y le dije, che, yo quiero saber la velocidad en este punto P. La velocidad en el punto P. ¿Cómo lo tengo que construir? Como ustedes dijeron, geométricamente o cualquiera, yo tengo que ver la influencia de cada vórtice con este punto, y eso me hace una suma, me hace esta ecuación, más la condición de contorno. Si yo lo organizo, porque yo no conozco las intensidades, me va a quedar un problema de estos, donde tengo ecuaciones con un término que va a ser independiente de esto, que es lo que me va a quedar de este lado, en este caso U infinito. Y después resolviendo este problema, un problema A por B igual a X, un problema de álgebra de matrices, yo puedo obtener los gamma. Con los gamma, calcular las velocidades en el punto. Más o menos. O sea, imagínense que lo que nosotros hicimos para ese problema o lo que hicimos ahora para el cilindro, lo sistematizo. Y lo hago muchas veces y en lugares a los que a mí me interesa. Entonces eso me permite representar una superficie o un lugar de segmentos. O sea, no me permite representar todo, me permite representar puntos donde la velocidad normal es igual a 0, usando vórtices, ¿no? La velocidad normal es igual a 0 y yo puedo evaluar otras cosas. ¿Qué pasa? A ver, ¿se acuerdan que decía de a qué estaba asociada la circulación? Capítulo de vorticidad. ¿A qué estaba asociada la circulación? ¿Se durmieron?
No estoy acá, pero no quise hablar si no sabía. Bueno, hablen, si no saben, es el momento. ¿A qué está Se me viene a asociado la cabeza línea de corriente, pero no estoy seguro que sea eso. el capítulo de vorticidad? ¿Qué les dijo el profe? L es igual a qué cosa. Ah, la integral de gamma, ¿no aparece por ahí? Bueno, capaz que no lo vieron, entonces. Sí, creo que sí. No me Bueno. acuerdo. La circulación está asociada a la sustentación. Y la circulación, ¿a qué está asociada? ¿Cuál de estos singularidades que usamos? A los vórtices. Entonces, si yo tengo vórtices y evalúo la integral del efecto de estos vórtices, me va a aparecer circulación. Por lo tanto, puedo resolver la sustentación. Entonces, yo puedo resolver con esto los perfiles haciendo una matriz, y ahora es mucho más fácil que antes. Exactamente, la intensidad del vórtice, como dice Alejandro. ¿Mm? Bueno, si no, vamos a tener que charlar de eso, porque eso sí se tiene que llevar claro de esta materia. Entonces, yo puedo evaluar vórtices en un modelo de flujo ideal, donde puedo usar Bernoulli, donde puedo usar todas estas herramientas simplificadas, y con los vórtices puedo calcular la sustentación del perfil. ¿De qué perfil? Y de un perfil que yo dibuje. O sea, hola, tengo un método que es simple de usar, que es barato, y que me permite calcular cosas que a mí me interesan como perfiles aerodinámicos. Quizás medio tirado los pelos, si piensan que no lo entienden, los puedo explicar de otra forma, o les puedo dar algo para que lean, quizás. Es más simple eso, pero bueno, como que tienen que hacer el clic. Si no hacen el clic, se pierden. Sí, lo que sea que tenga para leer, no hay drama. Pásenlo, profe. En cuanto tenga un tiempito lo leo. Bueno. Genial, entonces con eso terminamos este tema. Van a tener más ejercicios de flujo potencial y la semana que viene no tienen clases, así que vamos a ver qué algo de práctico les doy. O sea, a mí me resultaría interesante que se pongan a graficar lo que les di eso del cilindro, como para ver qué pasa, para ver en colores. ¿Qué usan? MATLAB, Python, Fortran, nada, Excel. Sinceramente, no tengo conocimientos todavía de MATLAB. Debería practicarlo un poco. Estaba en el libro de álgebra, pero no le dimos atención. Y ¿Qué usan? ¿Qué software usan para el programar? No me digan que no programan. Bueno, díganme si no programan. Pero bueno. O Python. yo Python, Usan. C++ y algo de Java. Bueno, mejor. O sea, no quiero mentirte, pero Java no te va a servir para nada. C++, No, si ya querés sé. hacer cosas en serio, sí vas a usar C++. Y para jugar y aprender en la facu y resolver problemas de ingeniería con Python o MATLAB van a andar bien. Bueno, no, porque si no yo les puedo dar algo que algunos otros cuatrimestres hemos hecho, que yo les doy algún código en MATLAB, que es lo que más manejo, como para que ustedes jueguen y vean qué cosas les dan. Pero bueno, si no saben, no. Bueno, vayamos al problema de capa límite. Primero de capa límite, no sé si... a ver, hagamos una pausa por 5 minutos. Ahí vemos.